Aquí, bienvenidos al canal, el profesor Miguel Peña. Vemos muchos temas: biología, química, física, tecnología. Dentro de tecnología está el proceso productivo, que se dan aquí en la educación secundaria, sobre todo en el polimodal. Vamos a poder ver entonces que habla mucho en la primera parte, esta es la segunda parte, que habla un poquito de los tipos de procesos productivos. Es importante ver que, como hemos dicho, el proceso productivo es un conjunto de acciones coordinadas y diseñadas para lograr entonces transformar el flujo de entrada en flujo de salida, con el fin de agregar entonces valor en ese proceso. Ese valor entonces para lograr entonces así una empresa que trabaje con el objetivo de obtener ganancias, de rentar, de tener un margen entonces para poder hacer operativo el proceso productivo. Los procesos productivos los podemos clasificar en dos grandes grupos. Tenemos entonces el primero de ellos, que lo estamos viendo ahí, es el proceso, vamos a decirlo, si lo hablamos entonces prácticamente en cuanto a la variable tiempo, que es una de las variables independientes más importantes, vamos a poder ver que podremos hacer una gran clasificación en continuo y discontinuo. Dentro de lo que son discontinuos, es decir, que tiene una duración en el tiempo limitada, vamos a poder ver que encontramos dos tipos de proyectos. Generalmente empezamos con los denominados procesos productivos denominados proyectos. Estos tipos de procesos productivos son para fabricar cosas muy exclusivas, muy únicas. Por ejemplo, se lo utiliza mucho en los proyectos para construir entonces alguna sonda espacial. Entonces la NASA y demás son muy específicos, tienen un tiempo y un presupuesto definido en un periodo de tiempo, y se utilizan herramientas de control como el PERT. Ya vamos a hablar de eso, qué es el PERT, para qué sirve. Es una forma de controlar y de programar las acciones necesarias para llevar a cabo un proyecto que no debe fallar, que debe ser bastante exclusivo, por ende bastante complejo. Luego, dentro de lo que son los procesos discontinuos, tenemos los denominados intermitentes, es decir, entonces que son aquellos que pueden llegar que nos permiten esto, generar una gran cantidad de productos, pero pequeñas cantidades, darle versatilidad a las instalaciones. Por ejemplo, esto sería una panadería. Vamos a poder ver que eso es lo que está pasando. Una panadería con las mismas instalaciones está fabricando un surtido muy acotado, pocas cantidades, pero de muchas clases. En eso está entonces su estrategia de venta, tener un buen surtido, porque no solamente la gente viene a comprar pan, sino a comprar todo lo demás. Dentro de lo que son los intermitentes, vamos a hablar entonces de lo que son tipo taller y por lote. Los tipos taller son los que fabrican pequeñas cantidades, son productos a pedido y de alta especificidad. Estos son procesos muy flexibles, producen más cantidad. Entonces, ¿en qué se diferencia entonces, profe, del tipo proyecto? No, este es un solo producto, aquí son varios, son limitados, un poquito más. Por ejemplo, puede ser unas motos personalizadas, que fabrican motos o autos personalizados. Ese es un tipo taller. Y luego tenemos, por ejemplo, los tipos lote, en los cuales se produce una y otra vez, no a medida, sino un amplio surtido relacionado. Por ejemplo, en este caso son las conserveras, tienen un volumen de producción mucho más alto con las mismas instalaciones. Por ejemplo, en la ciudad, de las conserveras de alimentos, de acuerdo a la estacionalidad de las vegetales, vamos a poder ver, ellas van produciendo y adaptando sus instalaciones para poder ir procesando esa estacionalidad de materia prima disponible para fabricar tomate, puré de tomate, tomates enteros, choclo en grano, choclo en crema, y así mucho, o arvejas, así, o diferentes tipos de productos. Después vamos entonces con lo que se llamarían los flujos continuos o flujos lineales, en donde aquí constantemente los flujos de entrada están transformando en flujos de salida, constantemente insumos, energía y materia e ingredientes se están transformando entonces en producto final. Eso es importante, así vamos a tener dos tipos. Dentro de esto vamos a ver que son dos tipos, obviamente que no son productos flexibles, son bastante rígidos porque están produciendo continuamente, no pueden parar. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, tenemos dos tipos, la línea de ensamblaje y los procesos continuos. Es decir, que las líneas de ensamblaje son, por ejemplo, donde se fabrican los autos, por ejemplo. Eso es una línea de ensamblaje. En cada etapa
vamos a ir viendo, es una línea porque en cada etapa va parando el vehículo, uno hace la tapicería, otro coloca las aberturas, otro coloca la línea eléctrica, otro coloca el motor, otro hace la pintura y control de calidad, etcétera, en distintas etapas sincronizadas. Algunas son manuales y otras son robotizadas, por ejemplo. Y las otras son los procesos continuos puramente. Aquí todas las operaciones son realizadas por máquinas, muy baja cantidad de mano de obra disponible, mucho volumen de producción, un alto grado de estandarización, los productos son todos similares entre sí. Un ejemplo de esto puede ser los ingenios en Tucumán, que están constantemente, desde que comienza la zafra, o sea, la cosecha de la caña de azúcar, hasta que ésta se acaba, durante 6 meses produciendo continuamente sin parar azúcar. Está entrando caña, salen sus productos, consume energía y demás, y al final está saliendo azúcar en bolsa, azúcar blanca cristalizada en bolsita de 1 kilo, en bolsita de 50 kilos, etc. Es un poquito la clasificación que tenemos de los procesos productivos. Aquí en este gráfico que les he puesto, les hemos podido ver entonces un ejemplo. Vamos a ver, para que pueda entrar aquí en la pantalla, lo vamos a bajar un poquito el tamaño, exactamente, así lo podamos ver. Entonces, es un cuadro de doble entrada. Aquí tenemos el proceso y para acá tenemos las características del producto. Por ejemplo, el proceso de los talleres tiene un bajo volumen de muchos productos hechos a medida. Por ejemplo, una imprenta. Por lotes, por ejemplo, reducida estandarización, bajo volumen, varios productos, un fast food, una panadería, como he dicho, línea de ensamblaje, mayor volumen, pocos productos, estandarización creciente, fábrica de autos, fábrica de motos, fábrica de bicicleta, fábrica de línea blanca, de electrodomésticos, lavarropa, cocinas, microondas, etc. Y luego los procesos continuos, donde, por ejemplo, una refinería de petróleo, altos volúmenes, pocos productos, muy estandarizados. Bien. En esta segunda parte vemos entonces que hablamos de la empresa, es donde suceden los procesos productivos, es decir, que son organizaciones en las cuales entonces trabajan explotando procesos productivos para hacerlo de manera rentable, es decir, tener una ganancia en el proceso, transformando materia prima y energía en productos terminados, a un costo determinado, vendiendo a un precio diferente. En ese margen entre el costo y el precio está su ganancia, está entonces su rentabilidad. Las empresas pueden ser de distintos tipos, podemos tener extractivas, por ejemplo, entonces las mineras, las pesqueras, podemos tener productivas, por ejemplo, una empresa láctea, podemos tener entonces una planta automotriz que está produciendo un automóvil. También podemos tener empresas comerciales que se encargan simplemente al retail, es decir, a la venta minorista, a la venta entonces de los productos de las empresas extractivas y productivas, y también empresas de servicio, es decir, que brindan un servicio como el turismo, la educación, la gastronomía, la hotelería, etc. Dentro de lo que los productos finales que podemos obtener en un proceso productivo, no podemos hacer una clasificación entre lo que son artesanales y lo que son industriales. Tienen algunas cosas en común y algunas diferencias que ayudan entonces un poquito a entenderla, son haciendo un cuadro comparativo. Yo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, los artesanales no son estándares. Lo que hacen, por ejemplo, una feria artesanal que vamos a ver, nunca son estándares, no son todos iguales, son parecidos, pero no son iguales, tienen un cierto grado de subjetividad de la persona, la mano de obra que lo está haciendo va a depender del fabricante. En cambio, en producto industrial, no, son bastante estándares, muy similares, lo hace una máquina y poca mano de obra. En cuanto a los costos, van a ver que los costos unitarios son variables, tendiendo a ligeramente altos en lo que es la producción artesanal, y los otros son costos unitarios fijos, porque trabajamos entonces con productos estandarizados y con equipos. En cuanto a los volúmenes de producción, unos son de mediano a bajo, los artesanales, y los productos industriales son de alto volumen de producción. Esos son algunos de los ejemplos que hemos tomado para comparar. Luego vamos a ver en cuanto a los sectores de la producción. La economía donde están insertas esas empresas se clasifican en distintos sectores. El sector primario y el sector entonces extractivo, es el que obtiene las materias primas que van a pasar al sector secundario, que es el sector productivo. Es decir, en esto están incluidas la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, todo lo que nos permite obtener sector de la producción, que permiten obtener productos
materias primas. Luego vamos a poder ver que viene el sector secundario de la economía o de la producción, en el cual ahí están las empresas productoras, en las cuales ingresan energía y materia prima del sector primario para obtener productos finales, agregándole un valor agregado. Por ejemplo, pueden ser clavos, alambres, chapas, alimentos, automóviles y demás. Y el sector terciario son el sector de la economía que brinda servicios, es decir, que brinda un servicio determinado entonces a los demás sectores o a todo el sistema económico donde están incluidas las empresas donde se llevan a cabo los procesos productivos. Pueden brindar educación, pueden brindar seguridad, servicios financieros, servicios de seguridad, etcétera, distintos tipos de servicios. Luego vemos entonces que vamos a hablar del concepto de cadena de distribución. Tal vez ya lo tengan ya por medio de la educación informal, lo tengan bien claro. Además, por los medios de comunicación siempre se habla de cada tipo de producto tiene su cadena de comercialización, sobre todo por el hecho de la formación del precio. Cuanto más larga la cadena de distribución, entonces más alto va a ser su precio, puesto más intermediario vamos a tener, más distancia entre el productor entonces y el cliente, por ende vamos a tener precio más alto. Por ejemplo, aquí vemos entonces cómo se forma una cadena de distribución para el vino. Por ejemplo, los viñedos están ubicados en los lugares donde crece la vid, obviamente. Luego de ahí se cosecha, pasa entonces a la bodega donde se obtiene el vino, transforma la uva en vino, de ahí se lo envasa, va a los distribuidores donde se lo almacena, y los distribuidores se lo venden, van a los comercios que también almacenan para luego venderlo a los clientes. Es un ejemplo típico de una cadena de distribución. Luego, bueno, eso sería con el cual estaríamos terminando entonces esta segunda clase, para poder seguir luego entonces con otros temas importantes, como hemos visto recién, lo que son